Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. David, elegido de Dios, no estuvo exento a las tribulaciones y dolores humanos. Primero, el dolor de que su propio hijo se rebelara contra él. Después, enterarse de que había muerto. Sin embargo, la dinastía no acabaría allí. Ese reino terrenal y transitorio seguiría extendiendo hasta que los profetas comenzaran a revelar al verdadero rey que aún estaba por venir. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos ya en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Ore por Yahu bereko nyande jara, ore por Yahu bereko nyande jara, ore por Yahu bereko Jesucristo, ore por Yahu bereko Jesucristo, ore por Yahu bereko nyande jara, ore por Yahu bereko nyande jara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel.
Absalón se encontró frente a los servidores de David. Iba montado en un mulo, y éste se metió bajo el tupido ramaje de una gran encina, de manera que la cabeza de Absalón quedó enganchada en la encina. Así él quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo seguía de largo por debajo de él. Al verlo, un hombre avisó a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Entonces Joab replicó: no voy a perder más tiempo contigo. Y tomando en su mano 3 dardos, los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las 2 puertas. El centinela, que había subido a la azotea de la puerta, encima de la muralla, alzó los ojos y vio a un hombre que corría solo. El centinela lanzó un grito y avisó al rey. El rey dijo: si está solo, trae una buena noticia. Mientras el hombre se iba acercando, el centinela divisó a otro que venía corriendo y gritó al portero: otro hombre viene corriendo solo. El rey comentó: ese también trae una buena noticia. Enseguida llegó el hombre de Cusa y dijo: que mi señor el rey se entere de la buena noticia. El Señor hoy te ha hecho justicia, librándote de todos los que sublaron contra ti. El rey preguntó al cusita: ¿está bien el joven Absalón? El cusita respondió: que tengan la suerte de ese joven los enemigos de mi señor, el rey, y todos los rebeldes que buscan tu desgracia. El rey se estremeció, subió a la habitación que estaba arriba de la puerta y se puso a llorar. Y mientras iba subiendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío Absalón, ah, si hubiera muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Inclina tu oído, Señor, respóndeme, porque soy pobre y miserable. Protégeme, porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor que confía en ti. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Tú eres mi Dios. Ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Tú, Señor, eres bueno y indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Inclina tu oído, respóndeme, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor. Y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo,
al verlo, se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos los bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies de Jesús y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar le dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo que sucedió. Después dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio también maravilloso, en este cuarta semana del tiempo ordinario. Aquí hay tantos pasajes, tantas simbologías, son dos narraciones importantes. Primero es este jefe, ¿verdad?, de la sinagoga llamado Jairo, mi hija que está entonces en esta situación. Entonces yo mismo. Es la presencia de un Dios que no nos abandona, sea quien sea. Jairo entonces va como para ayudarle. Pero en este camino se encuentra también con esta mujer que dice que había gastado todo lo que tenía para ser curada. Vai, vendo un guarayo. Estaba en la gente dos joyas, peñan de chárabe, en el sentido de confiar plenamente en el Señor y buscar cómo el Señor actúa en nuestra vida y en nuestra historia. Ojo curandera, ojo payesero, ojo visionaria, ojo te hace de tarot, ojo te hace de carta, no, hombre. ¿Qué hubiera y jabe ya, pepe a tu ya? O pepe justamente llaman bopalan de plata, llaman bopalan de plata. Ay, además de, bueno, en fin. Son situaciones, queridos hermanos, que tenemos que saber, ¿verdad? De eso va contra justamente el Evangelio del Señor, ¿verdad?, que nos llama a una confianza total. Miren, este tipo, Jairo, siendo jefe de una sinagoga, sin embargo, viene y hasta él escucha entonces y sabe que Jesús es el que nos sana, que nos cura. Y viene, le pide, se acerca a Jesús, se arrojó a los pies de Jesús. El arrojarse a los pies de Jesús quiere decir que hay una confianza total, ¿verdad? Esta mujer también, que había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes, ahí está, gastado todos sus bienes sin resultado. Cada vez estaba peor.
Y entonces, como había oído hablar de Jesús, upea la iponaina la querigma, upea ese inañamo sarambiana, haya cuacana, ba eisa ba peñan de yara, o oye cuacañan de ya, iñande, epa ya pona, ba esa ñañemo bareteana, ¿verdad? Y entonces, había oído hablar. A Pablo le dicen cómo nosotros podemos creer o cómo podemos saber si nadie nos ha predicado. Por eso que el querigma es importante. Hay que moverse, hay que hacer, hay que buscar. Y entonces, estos dos tienen mucha fe. Esta mujer, quien es abete, oye, bollao, poco. Esto me va a sanar, Señor. Me aferro a tu manto. Me aferro al Señor. Y tal cual, inmediatamente cesó la hemorragia. Esto es importante, ¿verdad? Sobre todo el Evangelio de Marcos nos habla de la inmediatez, de la presencia de la sanación en la medida en que nosotros queremos, porque le está hablando a una comunidad que tiene que aferrarse al Señor. Yo pienso que también nosotros hoy estamos como aquella comunidad de los inicios del cristianismo. Necesitamos más fe, necesitamos aferrarnos al Señor. Muchas veces, ¿saben qué? Nosotros queremos sencillamente ser planilleros, querer ir detrás de políticos que al final de cuentas destruyen toda nuestra nación. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en realidad. A pesar de que decimos que creemos en Jesús, creemos todo lo que decimos, no tenemos la fe suficiente porque no creemos en nosotros. No creemos en nosotros. Creemos que yo voy a salir adelante solamente porque ese me está dando una migaja, porque además de darte una migaja, él se está enriqueciendo a costa de toda la gente, a costa tuya, a costa mía también, ¿entendiste? O sea, de todos. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que no tenemos fe. Y hay muchos que seguimos con lo mismo. ¿Cuántas veces nuestros obispos, desde Cacupé, desde todas partes, tengo un ñañe en ella? Pero nosotros sabemos, ¿verdad? La palabra de Dios siempre fue así. Los profetas siempre hablaron. En un momento entonces nos daremos cuenta y el pueblo tendrá que dejarse tocar por la gracia de Dios. Mientras seamos duros, la cerviz dura, nos dice la palabra de Dios, los profetas cuántas veces nos dicen así, ¿verdad? Mientras seamos así no vamos a cambiar. Pero aquí, justamente, con estos dos personajes, tanto Jairo como esta mujer, la hemorroísa, tienen una fe total. Yo me confío plenamente. A pesar que se dan cuenta que mirá que se fueron también detrás de todos estos médicos, Gastapá, Antonía, porque confiaban, pero después se dieron cuenta. Y ahí entonces, Señor, confío. Tocamos, nos adherimos al Señor. Porque adherirse al Señor no es entonces también un milagrerismo, sino que adherirse al Señor quiere decir un cambio de vida. Me llama a un cambio total y absoluto. Después dijo que le dieran de comer a la niña, termina así. Y a esta mujer también, ¿verdad? Le da toda la posibilidad para que tenga una sanación y para que pueda hacer después un camino personal. Una vez que le tenemos a Dios y que engendramos a Dios en nuestra vida, en nuestra existencia, ciertamente que todo va a cambiar, queridos hermanos. Mientras eso no lo tenemos, nunca, ya podría jugar cota peñandera pisare. Muchos se nos presentan, y por eso el Evangelio también dice, muchos se te presentan como ovejitas, o mejor dicho, son lobos vestidos de corderitos. Entonces te prometen todo, ña cambiata pea, ya pota pea, que amoa, botar, sereje, ya po, pea, ya po, amoa. Son lobos vestidos de corderito. El monseñor, ¿se acuerda? Monseñor Melanio Medina, que gritaba justamente en una de sus homilías y decía, ¿verdad? Peago aguara y vereme enojina que administre el gallinero, hey. Aguara vereme, administra agua delante del gallinero. Y bueno, esa es nuestra triste realidad aún hasta hoy. ¿Por qué? Porque nos falta Cristo. Porque cuando le tenemos a Cristo vamos a ser honestos. Cuando verdaderamente Cristo toca nuestro corazón, entonces vamos a dar pasos importantes. Cuando verdaderamente el Señor entra, nos habla a la conciencia, vamos a decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo debo moverme? ¿Qué pasos debo dar, Señor? Y esto es lo que hoy le vamos a pedir. Con estos dos lindos modelos, Jairo y esta mujer que plenamente confía en el Señor. Y así vamos a recibir este milagro que le estamos pidiendo a Dios. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que trabajen con toda libertad y testimonien la bondad de Dios en todas partes del mundo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen de involucrarse con situaciones ilícitas y oscuras, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las familias en conflicto, para que fomenten la fraternidad y busquen reconciliarse, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por todos nosotros, para que sigamos ofreciendo nuestra oración por la paz del mundo y por la adhesión de los hombres a Jesucristo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino,
como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por eso, estos dones de benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Descubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando